El fantasma errante. Nos vamos a ir hasta Ecatepec, en el Estado de México, donde ya se encuentra Ricardo. Buenas noches. Hola, buenas noches, Gina y Nacho. Bienvenido. ¿Quieres contar un relato? ¿De qué se trata? Sí, bueno, miren, este relato me ocurrió hace ya algunos años, más o menos como unos 10. Trabajaba en una televisora por internet Uh-huh. y regularmente me tocaba cubrir turnos nocturnos. La televisora había sido construida como las viejas escuelas, en una clínica o hospital. Prácticamente la estación estaba hasta el último piso. Y en una de esas ocasiones yo había bajado a comprar mi comida y subiendo las escaleras vi a una persona vestida de blanco dar la vuelta. Las escaleras estaban en zigzag y la persona subió primero que yo, pero la puerta que entraba, las puertas de la radiodifusora, bueno, de la televisora, perdón, eran Sí. muy grandes, muy pesadas. Ustedes que trabajan ahí lo sabrán. Sí. Ese tipo de puertas son para precisamente evitar que salga ruido y evitar molestar a los vecinos. Sí. Esa puerta tenía un control y alguien tenía que activarlo desde adentro. Pero esa persona me llevó unos 6, 7 escalones cuando dio la vuelta. Y cuando llego con mis compañeras que estaban ahí arriba, les pregunto, ¿para quién entró, no? ¿Por qué no abrieron la puerta? Y me comentan, no, nadie, nadie entró. No sé qué habrá pasado en aquella ocasión o qué es lo que vi. Lo que sí estoy seguro es que era un hombre de playera blanca y unos jeans azules. Así fue como lo vi. Pero no le viste Vestido. el rostro. No le vi el rostro. Solamente lo vi como de perfil. Bueno, eso fue en una ocasión. Y en el mismo trabajo, bueno, eso me pasó como a las 2, 3 de la tarde. Nada que ver con un horario que pudiera presentarse con alguna, bueno, con algo que uno relaciona con la oscuridad, Sí. con el miedo. Y otro relato que me pasó precisamente trabajando ahí mismo, tenía 2 plantas esta televisora y en la planta inferior se supone que estaba la farmacia y ya después nos enteramos que también era la morgue. ¿Era la qué? La morgue, Ah, donde ponían los ya. cuerpos que habían fallecido en la clínica. Ah, ok. Eh, Ese turno me había tocado igual en la noche. Bueno, ese sí me tocó en la noche, perdón. Y me tocaba recoger, cuando tocaban grupos en vivo, recoger todo lo que era la escenografía y todos los cableados y todo este asunto. Pero yo soy una persona que odia el calor y me gustaba estar con las luces apagadas aún estuviera solo. Yo para poderme parar del mando de control tenía que girar mi silla de esas por completo, ¿no? La silla siempre se quedaba en dirección hacia la puerta cuando yo me paraba. Como son sillas giratorias, pues por ende siempre me tenía que girar. Estaba recogiendo un cable cuando paso por mi puerta donde estaba mi consola y cuando vi mi silla estaba girada y estaba alguien de playera blanca sentado en esa misma silla. ¿Y no Iba había yo nadie más? caminando cuando vi, como yo iba jalando un cable, iba dando pasos. Cuando paso y volteo de reojo, veo a una persona de blanca sentada en mi silla. Como yo tenía compañeros que también llegaban a trabajar en esas horas, se me hizo raro de momento cuando paso, doy un medio paso hacia atrás, un paso hacia atrás y volteo a ver que mi silla estaba completamente girada, pero no había nadie sentado. No me dio miedo en ninguna de las 2 ocasiones, pero pues sí fue algo que me dejó bastante intrigado en aquellas 2 ocasiones. ¿Lo platicaste con tus compañeros? Sí lo platiqué, pero técnicamente nadie más reportó. Bueno, había una persona, pero no estaba muy cuerda, pero de ahí en fuera nadie más reportaba alguna situación. La otra, estábamos directamente en el hospital.
Ujú. Estaba yendo por el Metro Moctezuma, ese hospital, y ahí fue donde me ocurrieron estas par de historias. Ok, pero quizá tú tenías mayor percepción que las otras personas que ahí trabajaban, ¿no? Y por eso lo viste. Pues sí, lo que me llamó la atención fue pues que técnicamente la persona que vi fue de blanco y no me sentí incómodo con su presencia. Eso es bueno, Ajá, porque sí, esto significa que no era una entidad negativa, más bien era así un es. fantasma, una aparición de alguien. Sí, sí, sí. Pues como era un hospital, pues sí estaba plenamente justificado. De hecho, cuando subíamos había 3 pisos en ese lugar y cuando volteabas hasta el fondo se notaba una oscuridad tremenda en el final de los pasillos. Ujú. De hecho, a casi nadie le gustaban los turnos nocturnos, precisamente porque tenían que subir esos 3 pisos. Y cuando pasabas por ahí intentabas evitar voltear la mirada hacia el lado donde estaban esos pasillos. A nadie le gustaban. ¿Alguna vez sentiste escalofrío al pasar por ahí? Sí, pero intenté no voltear. De día no había mayor problema, de día se veía la oscuridad, pero era un poco incómodo, pero de noche pues sí, la gente intentaba evitar voltear o dirigir la mirada hacia ella. Uy, es que para empezar tenemos que manejar este tema de la sugestión, sabiendo ustedes que ahí era un hospital, que pudo haber fallecido gente, además la morgue, se juntaron varios factores y después, como en tu caso, que sí viste algo, estas dos ocasiones, pues es algo que te va predisponiendo también a estar al tanto. Así es, y digamos que no son las únicas historias que tengo, al menos tengo una más si me permiten contarla. Sí, adelante. ¿Es rápida? Ok. Sí. De niño, mi cuarto lateralmente colindaba con el cuarto de mis tíos, aunque eran casas separadas, pero la pared dividía ambos terrenos. Uh-huh. Ya tenía mucho tiempo que había fallecido mi tío, y mi tía de repente se iba y venía, y en una de esas ocasiones la casa la había dejado sola. Lo que llegué a escuchar en ese caso fueron el sonido de las canicas cayendo. Cuando yo sabía que no había nadie en ese lado, ya yo tenía como unos 14, 15 años, pues ya pasó bastante tiempo, yo tengo 35, 36. Sí. Ya, pues ese recuerdo de las canicas cayendo, yo he escuchado en varios relatos que los han dicho, pero sí es bastante incómodo esa sensación de escuchar ese tipo de sonidos, y más cuando eran en la noche, regularmente. Okay. Sí. Y entonces tú has tenido varias experiencias a lo largo de tu vida. Sí, al menos yo considero que unas 6 o 7 en promedio. No, pues sí, son varias. Sí, digamos, ahorita conté las más rápidas para que también toda la gente tenga tiempo de poder contar sus historias. Nosotros agradecemos, Ricardo, que estés aquí al pendiente y que nos hayas compartido este tipo de experiencias. Sí, bueno, y nada más hay una mención ahí para que a ver si alguien más lo puede reportar. Yo trabajo en la aduana. Sí. En alguna ocasión la gente se empezó a quedar viendo al cielo. De hecho, detuvieron operaciones aéreas. Ya que cuando la gente estábamos volteando, de hecho no fue uno, fueron muchas personas que lo estaban viendo. Volteando al cielo, vimos demasiados puntos, objetos voladores, por decirlo, objetos volando identificados. De ello no tenemos prueba, porque, bueno, o sea, más que los testimonios de todas las personas que lo vimos, pero la aduana es una mini ciudad, por decirlo así. Hay muchísima gente trabajando ahí, y muchísima gente fue testigo de ese, al menos unos 20 o 30 objetos voladores que detuvieron el tráfico aéreo. Eso a plena luz del día. Estamos hablando como 12, 1 de la tarde, cuando el sol estaba en su máximo esplendor, y las operaciones aéreas se tuvieron que detener en el aeropuerto de la Ciudad de México. ¿Esto cuándo fue?
empezó, estamos hablando como por ahí del 2021 aproximadamente. No me acuerdo si fue justo antes o después de la pandemia. Pero en la aduana de la Ciudad de México, el aeropuerto detuvo operaciones precisamente por los objetos voladores que estaban en la parte, bueno, de ahí de la aduana. La gente que estamos en la aduana no podemos sacar el teléfono porque nos multan. Pero prácticamente, pues, se puede decir que cientos de personas lo notamos, pero como no podemos sacar el celular porque nos llegan a multar, o pues es una multa bastante fuerte si tú llegas a tomar una foto dentro de una aduana, pero había demasiados objetos voladores, alrededor de 20 o un poco más. Wow. Oye, y explícitamente les dicen, no deben mencionar, no pueden sacar el teléfono, o sea, no pueden tomar esta evidencia, pero también les dicen, no pueden platicar lo que vean respecto a este tema que acabas de contar. Pues técnicamente lo puedes platicar, pero como está prohibido sacar el celular porque muchos clientes tienen mercancías de diferentes valores, no puedes estarle tomando fotos porque puedes estar ayudando a la delincuencia, sí, claro, a estarse llevando las mercancías o algo por el estilo. Pues tenemos prohibido el sacar nuestros celulares y tomar fotografías o videos. Más que en ciertos sectores, pero eso estamos hablando de que toda la gente acudió al patio, volteabas al cielo y estaban ahí los puntos. Wow. Y se movían y se quedaban quietos algunos, pero siempre en un mismo cuadro. O sea, prácticamente el hecho de que detuvieran las operaciones es porque estaban esos objetos ahí. Oye, una impresión 20, o sea, muchos objetos, sí. Y entre los compañeros empezaron a sorprenderse, ¿no? Y las noticias no dicen sí, nada. Fue un llamadero de personas, todos los conocidos nos acercamos para ver. De hecho, así fue como me enteré también yo. Y fue cuando pues, pudimos ser copartícipes de ese tipo de objetos. Muy bien. Pues esto es sorprendente y bien dijiste, si alguien más tiene que algún comentario al respecto, aportar a lo que acabas de comentar, pues que se reporte. Nosotros, Ricardo, te agradecemos muchísimo. Sí, gracias por tomar mi llamada. Que estés muy bien. Hola, ¿qué tal? Jenny, Nacho y a toda la gente del auditorio. Hola, amigo. Quiero contar una anécdota que mi mamá vivió hace muchísimos años. Yo tenía 4 años y en ese entonces nosotros habíamos ido a Oaxaca porque tenemos familia en Oaxaca. Y pues fuimos un par de semanas en temporada de vacaciones. Entonces, de hecho, como ahí cerca está el río, el Papaloapan, pues yo en ese entonces dice mamá que yo tendría 4 o 5 años y que con los demás primitos y amiguitos de ahí, pues nos íbamos, andábamos ahí en el río y todo eso jugando y terminamos todos sucios. Entonces mi mamá iba a lavar la ropa porque pues ella dijo, si la dejo para mañana, ¿qué tal que el lodo tarda más en quitarse? Entonces se dispuso a lavar y dice que en ese momento se fue la luz. No sé si ustedes recuerdan que hace muchísimos años había lavadoras que tenían un copete en el cual tenían los dos rodillos y una palanquita para que uno le diera vuelta y exprimiera la ropa. Era de ese tipo de lavadora. Entonces dice mamá, se fue la luz. Dijo, no, pero pues yo le tengo que lavar. Y que se puso a lavar a mano. Pero que ya era como la 1 de la mañana. Y pues ya todos estábamos dormidos. Ahí el patio, pues era un patio muy, muy grande porque los terrenos en ese entonces eran muy grandes. Todavía, de hecho, se conservan los terrenos así muy grandes ahí en Tuxtepec. Entonces, ella dice que estaba lavando y que así como iba ya poniendo la ropa en la cubeta para tenderla, estaba abierta la puerta de la cocina que da para el patio por donde ella estaba lavando. Y lo único dice que se podía vislumbrar hacia adentro era porque tenían una lamparita como tipo quinqué ahí en la cocina. Se puso a tender la ropa y que llegó la luz. Y pues mi mamá contenta porque dijo, bueno, ya no ocupo la lavadora, pero pues ya me alumbro mejor. Y terminó de exprimir su ropa y todo eso. Entonces dice que ya se dispuso a tender todo lo que tenía. Y que en el momento que pasa del tendedero hacia el lavadero, ya para dejar las cosas, dice que vio hacia adentro que ya estaba iluminada la sala y la cocina. Y que volteó y que así asomándose sobre el castillo, al ladito del castillo, ahí vaya ahí en la pared,
dice que ella vio como un tipo duende, dice que era un hombrecito, que a lo mucho, dice, yo creo que mediría como unos 40 centímetros, tomando de referencia la regla de la escuela, que son 30 centímetros. Dice, yo creo que mediría unos 40 centímetros al mucho, y estaba así, tomado, con las manos así, viendo hacia afuera, hacia el patio, viéndome. Y dice, en ese momento pues sí me dio miedo, y me lo quedé viendo yo también. Y sí me dio miedo, pero pues el mismo pensamiento de que ustedes, mis hijos, y aparte mis sobrinos pequeños que estaban ahí dormidos cerca, ese mismo, dice, yo creo que coraje o no sé, valor de ser madre, de que tienes que proteger a tus hijos, dice, me lo quedé viendo, me paré en la puerta de la cocina y me lo quedé viendo y le dije, ¿y tú qué quieres aquí? ¿Tú quién eres? En este momento, y dice, le troné los dedos, en este momento te me largas de aquí porque tú no eres de aquí. Y no quiero que vayas a estar queriendo molestar a mis hijos ni a mis sobrinos, porque te voy a agarrar a palazos. Voy a acomodar mis cubetas. Pero en este instante, a ver a dónde te me largas, porque aquí no te quiero ahorita que yo entre. Y yo nada más dejo mis cubetas. Es el tiempo que te doy para que te desaparezcas de aquí, porque miedo no te tengo. Y ya te lo dije. Y dice mi mamá que con el miedo del mundo entero se dio la vuelta, acomodó la cubeta, dejó ahí el jabón, la jícara y todo eso. Y dice que ella sí sentía mucho miedo, que hasta sentía todos los vellos de los brazos erizados y los de aquí por las patillas también, así que se le levantaban. Dice, pero me metí y prendí todas las luces y me puse a buscar en todos lados. Me metí a los cuartos donde estaban ustedes, los demás niños, y no, todo bien. En ese momento se levanta tu tía y me dice, ¿qué estás haciendo? Y le comenté, fíjate que acabo de ver esto y esto y esto. Y dice, bien tranquila, me dice ella, no te preocupes, de esos hay muchos por aquí y a cada rato andan, dice, son como parte hasta de la familia, aunque nosotros no los tomemos como tal. Dice, aquí andan, son como tipo duendes chiquititos, dice mi mamá Elvira, también los ha visto. Dice, y aquí andan de repente en la tarde, en la noche. Dice, pero tal vez le dio curiosidad porque a ti no te había visto y por eso te estaba espiando. Y dice mi mamá, sí, ahora imagínate el miedo que me da de saber quién sabe cuánto tiempo me estuvo viendo porque no había luz. Y en el instante que vino la luz fue cuando yo lo alcancé a ver. Quién sabe desde a qué horas me estuvo espiando. Imagínate el miedo, el susto que me hubiera dado, la impresión si yo lo hubiera visto. Dice mi mamá, pero ¿saben qué? Era un ser pequeñito, dice, como de 40 centímetros. Dice, tenía su cara como si fuera ya de un viejito. No me habló, no se rió, nada. Simplemente de cuando yo le dije eso, me di la vuelta, me giré, dije las cosas y me metí, no había nada. Dice, ya luego le comenté a tu tía Elvira, ¿y sabes qué? Encontré esto, vi esto. No te preocupes, hija. Dice, aquí hay mucho de esto y para nosotros son seres elementales. Ellos son los primeros pobladores de estas tierras, nosotros somos los invasores, pero hemos logrado, creo yo, un equilibrio para vivir con todos, porque hasta el día de hoy, al menos aquí en la casa, a la familia jamás nos han hecho nada, y que yo escuche de vecinitos y amigos por aquí, tampoco, pero sí es muy común que los veamos y los niños los llegan a ver por los ríos, que incluso luego se vienen siguiendo a los niños. Dicen, mamá, pues posiblemente porque se fueron al río a jugar y por eso la ropa estaba tan sucia y tan llena de lodo que por eso me puse a lavar. Dice, sí, pero ¿sabes qué? Yo te voy a recomendar que no lo hagas. No lo hagas en la noche porque en la noche no tenemos que hacer este tipo de cosas porque es cuando ellos andan rondando más activamente. Fue la última vez, y les estoy hablando de hace muchísimos años, que yo tendría 4 o 5 años, fue la última vez que mi mamá puso un pie ahí en Oaxaca, en esa casa. Jamás hasta el día de hoy, después de 30 y algo de años, ha vuelto a ir. Y pues allá los primos se siguen diciendo, sí, aquí andan.
aquí andan, pero todo normal, no nos molestan, no los molestamos, no son agresivos, pero de repente pues sí nos causan un poquito de temor porque hemos llegado hasta ver o 2 o 3 juntos ahí entre el monte corriendo y ya sabemos todos aquí. ¿Cómo ven esta situación? Muchas cosas que uno no conoce de la naturaleza y que realmente, como le dijo esa vez la tía Elvira a mi mamá, no te preocupes, hija, ellos son los primeros pobladores y nosotros invadimos sus tierras, pero hemos logrado, creo yo, un equilibrio para vivir en armonía y tal vez es así. Ese es el rato que les quería contar. Muchas porque, gracias. pues mi mamá nunca llamaría, nunca diría nada, porque no le gusta. Pero sí me dijo, ¿sabes qué? Cuéntalo a ver qué tal, a ver qué te dicen los muchachos. Ok, los muchachos, Gina. Bueno, y es que los duendes, pero el amor a sus hijos y a sus sobrinos, dijo, no, no les va a hacer nada. Así es que lo corrió de manera firme. Como un instinto y de al protección. final, esto es algo muy cierto, nosotros invadimos su espacio. Hola Gina, hola Nacho. Les quiero contar un relato corto de aquí de Cortázar, Guanajuato. Mi papá no pudo marcar, se nos adelantó un poco, pero es un poco solamente, ¿verdad? Pero siempre yo le dije, cuenta esta historia y nunca se animaba. Él trabajaba de la ciudad de Salamanca, Guanajuato, y pues tenía que venir pues a la casa. Nosotros somos de Cortázar, aquí pegaditos a Celaya. Y pues el autobús lo dejó, tomó el último autobús de noche de Salamanca, que iba para Celaya, y pues se bajó en la carretera, aquí en la entrada de Cortázar. La entrada de Cortázar son aproximadamente como 1,5 kilómetros, tal vez por ahí. Es una arbolada, para entonces era una arbolada muy grande, a los costados y en el medio. Y entonces él vio que venía un taxi y le hizo la parada. Le dijo el chofer, el taxista, súbase amigo. Sí, claro, buenas noches. Ya viene de la chamba. Sí, ahora se me hizo tarde. Ya mi papá le comentó. Un poquito adelante, a 100, 200 metros, se encontraron unas señoras. Se encontraron estas señoras y le dice el chofer a mi papá, digamos, al pasajero, no importa si subo las señoras, no importa, yo me bajo aquí en el mero centro, en el jardín de Cortázar. Ok, dice el señor, buenas noches señoras, ¿gustan que subirse? Sí, buenas noches, ya se subieron y todo. Mi papá iba en la parte delantera de copiloto del taxi y las señoras se subieron en la parte de atrás, pero dice mi papá que sintió algo muy raro, como que les dio una sensación rara. Y hagan de cuenta, amigos, de que ya no fueron platicando, ya tanto el taxista y mi papá se quedaron muy callados. Y en eso les pregunta el taxista, señoras, ¿en dónde las bajo? Volteó a ver atrás del taxista. Le dice el taxista a mi papá, ¿verdad que sí se subieron? Dice, sí, señoras. Caray, ¿dónde está, amigo, las señoras? Y el taxista se quedó así, diciendo, pues no, creo que se hayan bajado con las puertas abiertas, ¿verdad? Y mi papá dijo, pues no creo tampoco, porque yo sí vi que se subieron y pues no tienen ni siquiera ni 5 minutos de la carretera, ya aquí entrando luego a Cortázar, se hayan bajado tan rápido, no ha hecho ninguna parada. Y entonces el taxista le aceleró más, pasó por la bola del agua de aquí de Cortázar, llegó al jardín principal y le dice a mi papá, ¿sabe qué? No me dé lo del pasaje, yo ya me voy a mi casa. ¿Eran brujas o eran unas muertitas? Pues ahí se ve, amigo. Y mi papá se quedó muy sorprendido porque era la primera vez que veía algo así. Pero sí se quedó totalmente sorprendido tanto el taxista y mi papá, y esa anécdota siempre no la llegaba a contar. Yo siempre le decía, marca papá, para que cuentes tu historia. Pero sí, mi papá decía que el taxista no sabía si habían sido
brujas o habían sido unas difuntitas, ¿verdad? Pero mi papá sí decía que para él sí habían sido brujas, porque iban con falda larga, iban de oscuro. Él dice que no se acuerda de haberles visto bien la cara, porque iban tapadas como pues, la gente de antes, ¿verdad? Las señoras. Pero sí, fue alguna experiencia muy, muy rara. Bueno, pues aquí saludando desde Cortázar, Guanajuato, su amigo Toby. Valderas. Órale, brother, muchas gracias. Y una vez más, ¿no? Una de taxistas, caray. Sí que generan mucho impacto porque cuando hay testigos, bien, ¿no? Cuando no hay testigos te quedas con la incertidumbre de que me estaré volviendo loco. Hola, muy buenas noches, Nachito, Gina, un fuerte abrazo para ustedes. Buenas noches. Soy Marco, de acá de Moroleón, Guanajuato. Perfecto, Marco, bienvenido, ¿Sí amigo. recuerdan? De Moroleón. ¿Sí me recuerdan? ¿Verdad? Sí, Afirmativo. claro. Eso es, Sí, amigo. sí. ¿Y qué nos vas a platicar esta noche? Miren, sí recuerdan, ¿verdad? Soy dentista. Sí, claro, sí. Y bueno, el día de hoy, de verdad, ya esperaba que llegara la hora del programa. Eso es. Para tener la oportunidad de platicarles esto. ¿Qué pasó? Hoy atendí a un paciente que la verdad me sorprendió. ¿Por qué, amigo? Me dio autorización para relatar la experiencia, ¿no? Ajá. Miren, nos llevó la plática, el tema, pues los hijos y la crianza y todo eso, y de repente pues nos vimos, nos llevó el tema a platicar sobre cosas sobrenaturales, con cuestiones de experiencia con los hijos. Y entonces este señor comenzó a platicarme algo, se lo relato. A ver, venga. Yo me quedé totalmente callado para escuchar la parte de su plática, ¿no? Y bueno, resulta que este señor me dice que en el 2014 tenía de entrar a tercer año de primaria y tenían problemas con matemáticas. Ok. Sus hijos pues, son gemelos y tenían problemas los dos y no avanzaban. Entonces, que buscaban algún maestro, alguna maestra que les recomendaran y no encontraban, hasta que una amistad de su esposa le dijo, ¿sabes qué? Yo tengo un maestro conocido, tengo un maestro que da clases y les puede servir a tus hijos. No, pues se lo recomiendo y no sé, bueno, toda la confianza, ¿no? Para que lo contactaran. Ajá. Y les dijo esta amistad, les dijo, solamente les quiero comentar algo. Es una persona, pues, fuera de lo tradicional, pero aún así, ténganle toda la confianza, yo se lo recomiendo y les va a ayudar mucho. Uh-huh. Bueno, pues así lo hicieron, con el respaldo de la confianza, ¿verdad?, que les dio la amiga, pues lo contrataron. Me dice este señor, yo le marqué, hablé con él, me dijo que sí, que no había problema. Mi esposa y yo, dice, pues estábamos tan emocionados porque por fin habíamos encontrado a alguien. Y pues bueno, acordamos la fecha para que viniera a la casa y pues se ocupara con los niños, ¿no? De regularizarlos. Sí. Pero en mi emoción, dice, doctor, yo jamás le di mi dirección. Y no me acordé para nada, dice, de darle la dirección. Hasta el día sábado, que tocaron la puerta, 5 a las 8 de la mañana, yo abrí. Me sorprendí porque estaba el maestro, dice, pues yo lo atendí, lo pasé a la sala, le invité a un café. Y le dije, le pedí la disculpa, ¿no? Porque yo jamás le di la dirección, pero creíamos que la amiga, la que nos lo había recomendado, pues ella le había dado la dirección. Ajá, exactamente. Me dice no, que le dice la amiga, ¿no? Dice, y me dice, doctor, que no fue la amiga.
Dice, caray, entonces ya nos conocía o cómo dio con nosotros. A mí, dice, mis mentores me dicen todo. Me dice este paciente, doctor, yo me quedé pues en shock. Dice, no sabía qué responderle. Dice, ¿cómo sus mentores? Sí, dice, mire, yo le voy a platicar y no lo hago tan deliberadamente, le respondía el maestro, si no tengo la conexión con la persona con la que yo voy a hablar. Y si no tengo la confianza, pues no doy ni explicaciones. Dice, pero con usted sí la tengo. Y me están dando indicaciones de que sí le todas las respuestas. Ajá. Me dice el paciente, doctor, yo estaba pues pensando hasta lo peor, decía él, ya metía un loco a la casa, ¿no? Así es, sí. Y dice, pero yo quería encontrarle, me dice el paciente, yo quería encontrarle un perfil de loco, pero no, me estaba hablando una persona cuerda, sensata, dice. Entonces lo dejé que hablara. Dice, mire, yo tengo mentores, dice, que a mí me contactan, me dan indicaciones, me dicen esto y esto que tengo que hacer, que tengo que ayudar. Ellos no son de este planeta, dice, no son de este sistema solar. Decía mi paciente, doctor, yo ya no, a ese punto yo ya no sabía qué pensar. Si lo saco, le doy las gracias, le pago que se vaya, yo no sabía qué hacer. Pero también me detenía el hecho de que no encontrábamos quién nos ayudara con los niños. Entonces me quedé ahí escuchándolo y dice, no se preocupe si no me cree. Deme la oportunidad de demostrárselo. Dijo, no, pues adelante, dice, adelante. Y bajaron los niños. Dice, yo me subí a bañar, a cambiarme, y me dijo este profesor, antes de que yo me subiera, el día que sea el indicado, yo le voy a marcar y le voy a decir, nos vemos en tal lugar para presentarle a mis mentores, dijo. Dice el paciente, sí, está bien. Yo respondí en automático. Sí. Que me metí a bañar, dice, yo me metí a bañar aturdido, esperando que el agua me relajara, me diera más claridad, dice, pero yo estaba aturdido. Cuando yo bajo, pues obviamente sí me tardé bañándome, cambiándome, el maestro ya no estaba. Le preguntó a mi esposa qué había pasado, si ya había terminado, y me dijo ella que sí, que fue muy pronto, la explicación fue muy breve, y de algo que me sorprendió, que no dejaba de tocarles la cabeza a los niños. Mientras él les ponía algunas operaciones, él les tocaba la cabeza. Caray, dije, no, bueno, pues está bien. ¿Qué acordaste con él? No, pues que el siguiente sábado va a venir. Dije, bueno, dice él, bueno, ok. Llegó el sábado, él tuvo que salir de la ciudad, no lo pudo atender, pero de la siguiente semana, dice, el día miércoles recibo una llamada del profesor y me dice, amigo, pues cabe destacar que él vivía en Morelia. Ajá. Lo citó en un café. Dice, ahí me citó, yo fui más que un compromiso, era la curiosidad, doctor, dice. Fui a ese café, llegó él, ya estaba ahí, dice, traté de llegar a tiempo, él ya estaba ahí, y me dijo, ahora sí, nos podemos ir, se tomaron un café, nos podemos ir, sí, adelante. Lo llevó a las afueras de la ciudad. Dice, ya eran cerca de las 9 de la noche. Y decía, avanzaban, y en la carretera, y decía mi paciente, dice, oiga, como que aquí ya no hay nada, ya está solo, y no se preocupe, ya nos están esperando. Llegan a ese punto, se bajan del carro del profesor. Había 2 seres
Y le digo yo al paciente, le digo, personas. No, doctor. No les puedo decir personas, porque personas somos usted y yo. Estamos con un tamaño normal, características normales. Ellos eran seres delgados, altos, y uno chaparrito, decía él, que estaba con ellos. ¿Y cómo eran o qué? Eran delgados, altos, la piel muy blanca, con unos dedos largos, decía él. Vestían un tipo de túnica, pero tenían le explicaba a mi paciente, tenían como un traje como si fuera de látex, decía él, así como cuero. Ajá. Pero la túnica blanca, que resplandecía en la noche. Yo estaba también callado, observándolo, tratando de organizar todo lo que él me iba relatando. Sí. Hablaban solamente con el profesor. El profesor, pero hablaban en silencio, o sea, como si le hablaran con la mente, decía mi paciente. Y él me decía a mí, yo estaba paralizado por el miedo. No podía dar un paso. Estaba totalmente congelado, decía mi paciente. Se acercó después de que algo le decían al profesor. Con la mente se acerca el profesor y me dice, lo que va a pasar, no tenga miedo. No tenga miedo, le repetían al profesor. Y ese ser chaparrito, le digo, ¿qué tan chaparrito era? Dice, doctor, no pasaba el metro. El metro, no pasaba el metro. Uh-huh. Se acercó a mí y con el dedo índice tocó mi mano. Dice, le quiero decir algo, doctor. Yo venía padeciendo de un dolor de la rodilla desde hacía más de 15 años. Dice que tuve un accidente, me caí de la bicicleta, dice, y no me había quedado bien mi rodilla y que era candidato para operación. Pero yo no quería, dice. Me toca con el dedo índice ese diminuto ser. Me tocó el dorso de la mano izquierda. Sí. Haga de cuenta que me hubieran inyectado algo frío. Algo frío, dice, que me recorrió la parte izquierda de mi cuerpo y se concentró ese frío en mi rodilla. Yo quería gritar, doctor, dice, yo quería gritar porque no por el dolor, sino por la experiencia que estaba teniendo. De verdad que yo lo estaba escuchando con mucho respeto al Señor y me había quedado como Él se quedó en su momento, y así, claro. así, ay, Dios santo, dije, ¿a dónde, qué va a pasar más adelante, no, con el relato? Uh-huh. Sí. Inmediatamente quita el dedo índice, porque tenían 4 dedos, no 3, 4. Quita el dedo índice y se va caminando, retrocediendo hacia atrás hasta que llegó exactamente a pararse detrás de esos 2 seres. Decía el profesor en ese momento, lo que te acaban de hacer es un regalo de parte de ellos. Ellos son mis mentores. Y mi paciente totalmente callado, en silencio. Uh-huh. Le digo, en shock. Sí, yo estaba en shock. Yo no sabía qué pensar. Yo no tenía nada en la cabeza. Yo estaba en blanco, doctor. Caray, dije, traté de imaginarme la escena en mi cabeza. Claro. Y hasta sentí sentí el miedo, ¿no? Como cuando ves una película y te mete la película, te enganchan los personajes y puedes sentir todo lo que los actores están transmitiéndote. Uh-huh. Dice, acto seguido después, dice el maestro, le dice a mi paciente, ellos se tienen que ir, pero te dicen que confíes y que creas.
y si tú estás listo, ellos van a regresar. Lo que te acaban de regalar es para ti y es para siempre. Órale. Se subieron al carro, dieron marcha atrás. Dice mi paciente, yo vi que esos seres se iban retrocediendo, no se dieron la vuelta, doctor, iban caminando hacia atrás, vaya. Ajá. Salimos a la autopista, nos fuimos, nos volvimos a meter a ese café de donde partimos, nos tomamos un café. Yo no sabía qué hablar, qué decir. Eso que fue, ¿verdad? El maestro, ajá, exactamente, el maestro me dice, no piense en nada. ¿Qué le parece si el siguiente miércoles aquí nos vemos en este café? Él dijo sí, ok. Se fue, se despidieron, se subió a su carro, se fue a su casa. No pude dormir, doctor. No pude dormir. Pero me sentía, dice él, no pude dormir. Y cuando llego a mi casa, me siento ahí en la sala. Dice, y lo que sí ya no sentía era el dolor con el cual yo había estado acostumbrado a vivir todo el tiempo en mi rodilla. Ya no estaba. La podía mover con una flexibilidad, dice, como de un muchachito. Y hasta la fecha no me duele, mira, y la movía, ¿no? El señor ya es un señor adulto, sí, adulto mayor. Y y dice, aquí lo que le quiero decir es que el regalo que esos seres a mí me dieron es que cuando alguien tiene una dolencia, yo lo puedo operar. ¿A poco? Le digo, ¿cómo? ¿Cómo operarle? Sí, dice, a mí me dictan en mi cabeza, toca, quita. Y listo. Ah, caray, de verdad que en esta profesión te encuentras tantas cosas, tantas personas, tantos relatos, tantas experiencias que ahora entiendo a los psicólogos. Mis respetos para los amigos psicólogos. Claro. Le digo, ¿en serio? Sí. Llega el siguiente miércoles, doctor, y llego a la cita puntual ahí con mi amigo y ya estaba, ahora dice mi amigo, con el profesor. Y me dice, ¿cómo te sientes? Pues bien, y a la vez con muchas preguntas. Se quedaron platicando casi las 12 de la noche. Wow. Y le comenta al profesor algo. Dice, a mí me dan indicaciones de que vaya a tal lugar, está una persona, y yo la abordo y le digo que tengo la solución para lo que la está aquejando. A ese grado. Ajá. ¿Sí me doy a entender, Nachito? ¿Sí? Estos seres le dan indicaciones al profesor de que vaya a tal lugar y ayude o sane o opere a las personas que están con necesidades. Y todas, le decía el profesor, y todas son personas de escasos recursos que no pueden pagar, dice, un tratamiento, una operación en un hospital. Wow. Dice, y ese va a ser tu compromiso con el regalo que te dieron, le decía el profesor a mi paciente. Y hasta la fecha, dice mi paciente, lo sigo haciendo. El maestro, dice, llegan por él y lo suben a una nave y lo mandan a tal punto, y tiene que cumplir con las encomiendas que le dan. Y después lo regresan. Sí. Yo estaba, Gina, Nachito, yo estaba con los ojos de verdad. Sí. Le digo, oiga, ¿cuándo le puedo invitar un café? Claro. Para seguir platicando. Sí, claro. Porque me dejó, créeme, vengo llegando hace un momento aquí a tu casa. Gracias. Y me dejó, pues así como me escuchan ahorita, así como me escuchan, me quedé sorprendido todavía, mi querido doctor. Sorprendido. Así es.
y te imaginas, decimos que son ellos. He escuchado a mucha gente que dice, es que son demonios, es que son, todo lo relacionan con el mal. Ajá. Pero yo digo, venía manejando hace un rato y digo, bueno, el mal hace el mal. El mal no puede hacer el bien. Digo, es como matemática simple, o sea, más por más da más, no más por más va a dar menos. Dije, el bien siempre va a ser el bien, pero el mal siempre va a ser el mal, porque esa es su naturaleza. Ajá. Digo, yo no creo, de verdad, Nachito, con mucho respeto para todo mundo que tenga sus creencias religiosas, claro, sean cual sean. Yo no creo que sean demonios. Digo, estos seres vienen con una misión de ayudar, de sanar, de ayudar, vaya, tan solo resúmelo así, a quien lo necesite. Ok, sí. Sí. Y ahora, pues, esta persona que me tocó conocer, pues es parte de ese, ¿cómo le podemos decir? Legado, de ese encargo, de esa encomienda, vaya. Sí. Ahora, y así el caso. Lo que podemos pensar es que este maestro llegó a esa familia no por los niños, sino para contactar al papá de los niños. Fíjate que también creo eso, y aparte le pregunté, bueno, ¿y sus niños? ¿Qué les ayudó en todo eso? Doctor, hasta este día, son arquitectos los dos, hasta este día jamás han tenido problemas con matemáticas. Jamás han tenido un problema por entender ecuaciones, no sé, mire, tantas cosas que vieron en su carrera referente a física, matemáticas. No han tenido problemas, y yo les he preguntado cuando vienen de vacaciones cómo les va, o cómo les iba, porque ya están graduados, tienen problemas o X. No, nada. Personajes sobresalientes mis hijos, dicen en la escuela, en la universidad. Mira nada más. Así, güey. Qué increíble. ¿Qué hizo el maestro? ¿Qué hizo el maestro con los niños? Pues no sé. Pero los hechos, la realidad te está gritando, vaya, las cosas. Así es. Oye, qué increíble, mi querido doctor, que nos hayas platicado esta historia, nos deja pensando. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente nosotros pensamos que un contacto con seres extraterrestres es algo así como de película, en la noche, oscurito, un gran misterio. Y resulta que hay personas ya contactadas, y este señor sin duda es un contactado, o sea, digamos que el maestro, ¿no? Es un contactado que ya tiene una gran relación con estos seres, más o menos lo que nos ha llegado a platicar Daniel Romo, nuestro especialista en ufología. Entonces, todavía esto es mayor, porque invita a más personas a conocerlos. O sea, no es cuestión de... no se niega. No es decisión del maestro, sino es decisión de sus guías, ¿no? De sus mentores. Sí, como él dice, mentores. Ajá, exactamente. Le digo, ¿y así usted los llama, amigo? No, dice, el maestro, el profesor, le dicen que así los puede llamar. Simplemente mentores, nada más. Dije, wow. Exacto. Wow. Así el relato de mi paciente la noche de hoy. Muy buen relato, mi querido. Increíble, impresionante, y te agradecemos bastante que nos lo hayas platicado, y te vamos a pedir que ahí nos tengas al tanto de lo que va ocurriendo, ¿no? Créeme que sí tengo la cita para él para la próxima semana. El jueves está conmigo, y para ese día yo tengo que tener muchas preguntas para... Pues ahí te va una que te encargo que se la hagas. Por ejemplo, si hay alguien con gran necesidad que lo quiera conocer, ¿eso es posible o solamente él tiene que recibir el mensaje de parte de los mentores estos que has mencionado?
Excelente pregunta, créeme que sí, se la tengo que hacer. Ok. Se la tengo que hacer. Y con gusto, yo estoy todas las noches sin perderme una noche de relatos. Perfecto, mi querido Marco, te agradecemos bastante y aquí estaremos pendientes cualquier cosa, ¿no? El fantasma errante.